¿Cuál es la información mínima que debo recibir del constructor antes de la compra de mi vivienda nueva sobre planos? Esta información la estableció la Superintendencia de Industria y Comercio en su circular 004 del 2024. El deber de información es un deber que ya está establecido dentro del Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 del 2011. Con esta circular, lo que quiso la Superintendencia de Industria y Comercio fue precisar más a detalle cuál es la información mínima que yo como consumidor debo de recibir antes de la firma de mis documentos en la compra de vivienda nueva para no caer en ningún error. En el contrato me deben de informar que el área final del inmueble puede sufrir cambios a solicitud de la autoridad que otorga los permisos de licencia de construcción y licencia urbanística, es decir, la alcaldía, curaduría o planeación pueden en el momento de autorizar estos permisos decirle al constructor modifíqueme las áreas y esas áreas pueden ser cambiadas, pero solo a raíz de esta solicitud de estos permisos. Eso tiene que estar contemplado en el contrato para que no sea una sorpresa para mí como consumidor que el área del inmueble cambió. Pero aquí hay una claridad, hay un porcentaje mínimo que el área puede cambiar. Si el área a raíz de esta solicitud cambia sustancialmente, es una justa causa para desistir de la compra del inmueble. Me deben desde el principio estimar la fecha de entrega y si hay promesa de compraventa, la promesa de compraventa tiene que tener estimada la fecha de la firma de la escritura y la fecha de entrega del inmueble. Como ya sabemos, los proyectos se van desarrollando por etapas y pueden tener atrasos, entonces lo que tiene que hacer el constructor para cumplir esta obligación, si no va a establecer una fecha fija en la firma de la escritura pública, lo que dice es, si no puedo colocar en la escritura pública se otorgará el 24 de octubre del 2027, en la promesa de compraventa puede poner una fecha estimable, 24 meses después de alcanzar el punto de equilibrio, de tal forma que el consumidor sepa exactamente cuándo se le vence al constructor la obligación de firmarle la escritura pública de compraventa. Hasta acá va la información previa que debo recibir del constructor antes de la firma del contrato. Pero otros aspectos importantes que trata esta circular es si después de aceptar el contrato yo ya estoy pagando mi cuota inicial, por algún motivo el constructor tiene que cambiar las fechas de entrega del inmueble o la fecha de firma de escritura, estas fechas no se pueden modificar de manera unilateral. Tienen que informarme con previo aviso y adicional tiene que haber una justificación y pruebas y soportes de por qué me están modificando la fecha de entrega y la fecha de firma de escritura. Los constructores siempre dicen es que eso es una justa causa, es una fuerza mayor, se sale de mi decisión cumplirte en esta fecha, entonces me tienen que entregar los soportes que ellos están usando como fuerza mayor o caso fortuito para ampliarme la fecha de entrega del inmueble. Respecto a las piezas publicitarias, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que se debe establecer exactamente la ubicación del proyecto del inmueble, que el precio del inmueble se debe fijar en pesos colombianos, pero aquí hay que hacer una claridad. Se puede seguir vendiendo en salarios mínimos, pero se tiene que establecer el promedio en pesos colombianos de cuánto va a valer el inmueble. Se debe establecer claramente cuál es el área del inmueble. Recordemos que el inmueble tiene dos tipos de área. Recordemos que los inmuebles tienen dos tipos de área. El área privada es el área total que tiene el inmueble y el área construida es el área que yo voy a poder usar después de descontar el espacio que van a usar, por ejemplo, los closets, las puertas, los muros, los buitrones y los inodoros. Entonces la superintendencia estableció que si la constructora no establece bien la diferencia entre ambas áreas, se va a obligar a entregar el área privada del apartamento. Esta información es respecto a las piezas publicitarias que vaya a usar la constructora. Ahora entremos en qué información mínima me debe entregar en la etapa contractual antes de que yo como consumidor firme o suscriba el contrato que ellos me van a presentar para la compra del inmueble. Me deben de informar cuáles son las obligaciones que estoy adquiriendo a través del contrato, qué tipo de contrato estoy firmando, si es un encargo fiduciario o si es una promesa de compraventa. Me deben explicar el esquema contractual que va a tener el proyecto, si es de principio a fin voy a estar solamente con el encargo fiduciario o si en algún momento me van a presentar una promesa de compraventa. Adicional, pues no solo me deben explicar que tengo la obligación de pagar la cuota mensual del apartamento de manera cumplida, sino que otras obligaciones se establecen en el contrato de encargo fiduciario que tienen que ser conocidas por mí para yo poderlas respetar a futuro. Por ejemplo, la entrega de la carta de aprobación de crédito hipotecario, en cuánto tiempo se va a hacer antes de la entrega del inmueble. Me deben de informar un aproximado de la cuota de administración, qué extracto socioeconómico va a quedar el proyecto, porque en la licencia de construcción ya sabe en qué extracto va a quedar el proyecto. Y adicional me deben de informar las características particulares del inmueble. Y adicional a todo lo anterior, me deben de explicar si el proyecto se desarrolla por etapas, que es algo súper común,
¿En qué etapa se vaya entregando cada zona común? Es decir, si en la etapa uno se entrega salud social, portería, juegos infantiles, y en qué momento se va a entregar la piscina, porque generalmente los constructores sí desarrollan los proyectos por etapa. Con cada etapa van entregando algunas zonas comunes. Generalmente y también por convenio y beneficencia de los propietarios, las zonas comunes más costosas, las que cargan más la administración, siempre se entregan en la última etapa. A mí lo que me tienen que informar es con qué etapa se van a entregar, qué zonas comunes para yo estar informado, porque es súper común que la gente en la primera etapa esté esperando que le entreguen la piscina y generalmente la piscina siempre se entrega con la última etapa. Otro aspecto importante que trabaja esta circular es el tema de los parqueaderos. Yo desde el principio tengo que estar informada de qué tipo de parqueaderos va a tener el proyecto en el que yo estoy comprando. Si solamente va a tener parqueaderos comunales, que son los que le pertenecen a la copropiedad y no hay un dueño en particular. Cuántos parqueaderos de visitantes va a tener el edificio o si en el precio de mi inmueble a mí me están incluyendo un parqueadero privado que me pertenece a mí. O por el contrario, hay otro tipo de parqueaderos que son de designación de uso exclusivo, pero que le pertenecen a la copropiedad, pero yo solamente los puedo usar. Esta información es crucial al momento de la compra del inmueble y yo tengo que tenerla clara antes de la firma de los documentos. Espero esta información de verdad sea de mucha utilidad, les ayude mucho en su proceso de compra de vivienda, la recibamos a la hora de comprar de parte de la constructora. Déjenme saber en los comentarios qué dudas o inquietudes les quedó del video.